me decían, cuando seas mayor tienes que prepararte ahora muchísimo, estudiar y prepararte para que el día de mañana seas un hombre de provecho. Y de provecho significaba ser útil a la sociedad. En algún momento se perdió esto y os empezaron a decir, tenéis que estudiar mucho, tener una buena carrera o dos, algún máster, un Erasmus, 3 idiomas, porque si no, no os ganaréis la vida. Y esto es un mal comienzo. Esto es terrorífico. Por parte de los padres y de los maestros que hemos dicho esto, yo me incluyo entre ellos, el error, porque esto surge del miedo. Tenéis que preparar para ganar la vida. Si hacéis esto, no os ganaréis la vida. Quizá ganaréis dinero, probablemente, pero la vida la perderéis. Como miles o millones de personas que están perdiendo la vida, tienen un gran trabajo, un gran empleo, ganan millones, pero su vida no tiene sentido. Y mi obligación es deciros, no os adaptéis a esta sociedad, porque esta sociedad de hoy está profundamente enferma. Y si os adaptáis, acabaréis enfermos igual. Vuestra oportunidad, vuestra opción es la libertad. Lo único que debéis hacer en esta vida, lo importante, claro que tenéis que estudiar muchísimo, no sé si una carrera o 3, leer, viajar, dialogar, esto sí, para descubrir quiénes sois, qué capacidades tenéis y qué queréis hacer de vuestra vida. Esta es vuestra responsabilidad, esta es vuestra oportunidad, porque los seres humanos, si nos dejan, podemos ser libres, podemos decidir qué queremos hacer en esta vida. Hay que tener el coraje de romper esto, ser vosotros mismos. Y cuando tengáis un ideal, una idea y queréis luchar por ella, siempre saldrá gente alrededor que os va a decir, es imposible, no lo vas a conseguir. Cuando os digan esto, animaros, vais bien, porque todo el mundo se empeña en decirte que algo es imposible. Dejadme que hable un banquero hablando de amor, pero sí, no en sentido romántico o poético, en sentido de fuerza de transformación social. Amor es interésate por el otro ser humano, porque cuando nos encerramos en nosotros mismos, la mayoría de nuestras capacidades se atrofian, no sirven para nada. Cuando uno se vuelca en los demás, y esto lo han dicho místicos y poetas, cuando uno vuelca todo el amor en los demás, es una capacidad que no solo pierdes nada por darlo, sino que aumenta tu propia capacidad. Cuando uno se vuelca en los demás, las propias capacidades crecen. Hoy lo que va a salvar al mundo no es solo la inteligencia, que evidentemente hace falta, sino la bondad. Gente que tenga el coraje de poner los valores por delante de otros temas y ejercer la bondad como opción de vida. Esto es lo que nos hace falta. Cuando un economista, a través de alguna teoría hecha en su despacho, predice cómo nos vamos a comportar, a mí esto me molesta y me preocupa. Porque yo no lo sé cómo me voy a comportar. Porque soy un ser libre y en cada momento decido en función de lo que veo, de lo que es necesario y tomo una decisión en ese momento. Me puedo equivocar o no, pero lo hago por libertad. Nos necesitamos mutuamente. Esto es economía. Seres humanos que nos relacionamos entre nosotros y nuestro trabajo para ayudarnos a cubrir nuestras necesidades. Y la economía debería ser no la ciencia, el arte de cómo relacionarnos mejor para ayudarnos a cubrir las necesidades unos de otros. La economía, la ley que debe regir la economía no es la competencia. Y no podemos decir que el mercado ya regulará. ¿Cómo puedes educar a un joven? Decir, tú no te preocupes, tú mira por lo tuyo que el mercado regulará. Estás invitando a la falta de responsabilidad. El mercado no regulará nada. Tú tienes que regular tu comportamiento porque tú eres el responsable de tus actos en el mundo. Esto es lo que hay que decir. Y esta es tu opción de libertad y es tu responsabilidad. Y la única ley que puede regir la economía es la fraternidad. La fraternidad significa no que nos tenemos que querer mucho como hermanos, no, es algo más científico que esto. Es decir, fraternidad es tú procura que tus capacidades, aportarlas todas al mundo, que ayudarás a cubrir muchas necesidades y ten confianza, ya basta de miedos, ten confianza que lo que necesites también te llegará de los demás. Y se especula, y miles de millones van a especulación, no a fabricar más cereales, no a especular sobre el precio de los cereales, lo cual ha provocado una subida de precios en los mercados, y luego oímos las noticias en televisión que dicen, ostras, en México, pobre gente, qué mala suerte. Como que han subido los precios en los mercados, pues ahora están pasando muchísimo hambre, no pueden comprar maíz. Y claro, te lo dicen así, ostras, qué suerte, porque han sido los mercados. Y os hablan de los mercados en la televisión como cuando os hablan del tiempo. Igual, para no engañar, en el tiempo te ponen un mapa detrás, con las isobaras y tal, si hay nubes, si hay tal. Entonces, pero si no fuera esto, no sabríais si os están hablando de economía o del tiempo. Dicen ayer que una gran borrasca provocó unos chubascos que hicieron inundaciones, se llevaron unos poblados y no sé qué. Ayer los mercados cayeron profundamente, se llevaron los ahorros de la gente. Qué mala suerte, que han caído los mercados. Y te lo dicen como si fuera un fenómeno atmosférico. Pues no es verdad, es falso. La gente que está especulando con la alimentación, esto no es una inversión internacional, esto no es que sean muy sagaces, esto es una perversión moral. Yo no lo puedo llamar de otra manera.
jugar con algo que sabes que vas a provocar que suba los precios y que millones de personas no van a comer, no se puede calificar de otra manera. Perversión moral. Sin embargo, lo permitimos. Un día me decía, mira, los banqueros nos pagan para entender el mundo, para intervenir en él con dinero y además para hacerlo con responsabilidad, porque lo hacemos con dinero que no es nuestro y hay que devolverlo. Y esto es un banquero que entiende si un proyecto es viable o no es viable, y si es viable dice, venga, dinero aquí para que esto salga adelante. Pero además hay que hacerlo con conciencia.